Buen día, buenas tardes. Voy a hablar digamos, eh, sobre la temática de responsabilidad del asesor tributario, de lo que tiene que ver con la responsabilidad social del asesor tributario. Hay dos tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad individual, tiene que ver con el plano sancionatorio, con el plano de cumplimiento de las obligaciones, principalmente los deberes de hacer que integran el derecho eh, tributario represivo sancionatorio. Y otra perspectiva que es la que quiero introducir tiene que ver con la responsabilidad social de nosotros los asesores tributarios para proponer, participar y activar a favor de un sistema tributario justo. Es un poco el objetivo de esta charla. Vamos a hablar de los planos de la reforma tributaria, de los objetivos que tiene que tener una reforma tributaria, la esencia de la reforma tributaria, cuáles son los elementos que tiene que contener, eh, y dentro de esos elementos, de lo que debería comprender un sistema tributario justo, podemos dividirlo en la base, la estructura y los materiales, es decir, si nosotros hacemos un paralelo con un edificio y que tiene que ver con las alícuotas. Bueno, el sistema tributario argentino eh, se lo ha dado en llamar un régimen tributario. El doctor Rey, uno de los mayores exponentes de nuestro sistema tributario, creador de la carrera de especialización, tributación en nuestra facultad, la UBA, y uno de los grandes teóricos y doctrinarios eh, en Argentina digamos, con repercusión en muchos países, ha definido que nuestro sistema tributario en realidad es una superposición de normas que conforman más un régimen que un sistema, porque no tiene la organicidad propia, la consistencia necesaria para ser considerado un sistema. Eh, Llevando esto al plano de las imágenes, nosotros tenemos como un campo de árboles plantados sobre territorio contaminado. Es decir, tenemos un conjunto abigarrado de árboles distintos sobre un territorio que no está apto para una buena cosecha, digamos, para cosechar buenos frutos. Por lo cual se requiere trasplantar ese, ese bosque en un nuevo, eh, una nueva foresta y que sea de alguna manera eh, elaborada de cero, elaborada nuevamente, eh, haciendo uso y, digamos, capitalizando la experiencia de más de un siglo del sistema tributario y la doctrina, la jurisprudencia, pero a partir de un desarrollo que pueda ser orgánico, que pueda ser normativo, ¿no? La evasión fiscal es uno de los árboles que está en el centro, de alguna manera, de ese campo y que invade a las raíces de toda la plantación. No es eficaz tomar medidas puntuales para combatir la evasión fiscal como se hace habitualmente, sino que se debe adoptar una estrategia de tipo holístico, es decir, una estrategia que sea más integral y que coordine todos los aspectos y todos los ejes y todas las áreas que conforman la tributación. No necesitamos un jardinero que arregle el jardín, sino un ingeniero agrónomo que trasplante la plantación sobre terreno fértil. En el nuevo campo, la evasión fiscal va a seguir existiendo, pero tendría que ser un árbol que esté aislado y debidamente cercado para poder, evidentemente, controlar el fenómeno y no termine envenenando, digamos, a todos los árboles. Si nosotros analizamos la tributación desde el punto de vista de los planos de la realidad, el pensamiento, el habla y la acción, los las tres vestimentas de la realidad, como también se llaman, desde el punto de vista del pensamiento, tenemos que concebir, tenemos que
concentrarnos en la concepción de un sistema tributario nuevo. Desde el punto de vista del habla, eh, hablando se entiende la gente, como se dice, y el sistema tributario tiene que gozar de consenso, es decir, tiene que haber una discusión, en el buen sentido de la palabra, un intercambio de opiniones y finalmente una construcción común. Es decir, la aceptación de la reforma tributaria en el plano político, es decir, donde forman parte todos los partidos políticos, a su vez también desde la sociedad civil, la academia, como la universidad, los consejos profesionales, y el resto de los actores interesados, las cámaras empresarias, las cámaras sindicales. Y desde el punto de vista de la acción, porque pensamiento y habla tienen sentido cuando están dirigidos a la acción y son consistentes con la acción, se tienen que introducir no solamente la implementación del nuevo sistema tributario que esté concebido desde un punto de vista holístico y consensuado, digamos, recién decíamos, sino también con medidas eficaces, alineadas con las otras etapas. Es decir, tiene que haber un acompañamiento de parte de las leyes de aplicación, la ley de procedimiento, la ley penal tributaria, la organización de la tributación dentro del Estado, que vamos a ver en un ratito. Estamos hablando, cuando hablamos del plano de la concepción del sistema tributario, de proponer, de orquestar un sistema tributario justo, es decir, buscar lo que compone lo que se puede llamar un sistema tributario justo, que vamos en un ratito a delinear. Luego tenemos en la concepción del sistema tributario, tenemos que lograr, digamos, no solamente un acuerdo, sino también el conocimiento del sistema tributario. Y que el sistema tributario sea conocido no solamente por aquellos que lo estructuran y lo escriben en normas, sino también aquellos que tienen que aplicarlo y aquellos a quienes está destinado, que son los contribuyentes, y también los profesionales, que son los puentes que facilitan el cumplimiento de la ley tributaria. Eso podemos llamarlo simplificación del sistema tributario, lo cual es la tendencia opuesta de la que rige actualmente en Argentina, donde hay un conjunto excesivo de normas, y especialmente normas de inferior jerarquía, normas de tipo procedimental o administrativo, que terminan generando, digamos, obstáculos a la hora del cumplimiento de la ley y que generan un sistema de degradación, ¿no? Un estado de degradación del sistema tributario. Y finalmente, en la acción tenemos que tender a jerarquizar la tributación. Es decir, la tributación no es un área residual en nuestra sociedad o en el Estado, no debería ser una subsecretaría dentro de Hacienda, sino que debería tener una jerarquía superior eh, por respeto al contribuyente, porque el contribuyente es aquel que provee de recursos al Estado para su funcionamiento, pero además porque el ciudadano, el concepto de ciudadanía, el concepto constitucional del ciudadano como soberano, eh, requiere necesariamente el respeto por el sistema tributario. Es una invasión a la propiedad privada permitida, pero siempre bajo carriles de legalidad y bajo carriles de respeto y razonabilidad. Bueno, entonces tenemos los tres ejes: el eje de la justicia o del sistema tributario justo, que son la esencia de la reforma tributaria, la simplificación y la jerarquización. Dentro del eje de la justicia tenemos tres. Si nosotros hacemos un paralelo con un edificio, tenemos la base o los cimientos, eh, que tenemos que de alguna manera eh, proponer como nuevo sistema tributario, la estructura, y que tiene que ver con cuáles son, en fin, los buenos tributos.
que son la base, no la base, la estructura, ¿no? Del propio sistema. La base son los principios, la estructura son los tributos y los materiales son las alícuotas o el nivel de carga tributaria. La simplificación también tiene tres aspectos a desarrollar. Primero, la iniciativa, que tiene que ser del Poder Ejecutivo, que se tiene que involucrar en un proyecto de reforma tributaria, y un grupo de expertos que asesore y que termine elaborando un proyecto de ley. Esto tiene que ser gestionado y dirigido desde el Congreso, que es el que detenta el poder tributario, el honorable, la Cámara de Diputados, a través de una comisión especial que se forme ad hoc de reforma tributaria. Y dando finalmente participación a través de mesas de participación a las entidades profesionales, de los contadores, de los abogados, también a la academia y también a las cámaras, ¿no? En donde cada uno tendrá no solamente el derecho y el espacio a través de determinadas, digamos, actividades o determinados, digamos, espacios para opinar, sino también receptando las críticas o receptando las propuestas e incorporándolas al proyecto común, a lo que es ese río común que va a ser finalmente el proyecto de ley que se proponga para discusión en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. La jerarquización implica, en primer lugar, que la tributación tiene que tener una importancia a nivel ministerio, es decir, eh, como sucede en países como Dinamarca, y que el sistema tributario funciona de otra manera y tiene, digamos, una visión realmente integral, holística y de jerarquización de la tributación. Porque eh, ponerlo dentro de Hacienda y ni siquiera como una secretaría, sino como una subsecretaría, implica degradar la tributación, implica degradarlo a la mera recaudación, que es uno de los principios, la recaudación, o la suficiencia, uno de los 12 principios, pero no es el principio madre o el principio por excelencia, sino que es uno más de los 12 principios. Y al ponerlo dentro de Hacienda, estamos subordinando la tributación a al mero cálculo recaudatorio, sin perjuicio, perdiendo de vista primero la función de la tributación para atacar otras cuestiones que exceden la recaudación, como por ejemplo, por citar algunas solamente, el cambio climático, digamos, ciertos estímulos para determinadas actividades, o la forma como la tributación puede, digamos, enlazarse con otros fines públicos o con ciertos programas del Estado, etc. Tenemos que, a su vez, poder organizar un organismo que sea federal, que aglutine nación y provincias en un mega organismo federal de fiscalización. ¿Por qué? Porque dentro de las propuestas de la estructura tenemos que, en mi opinión, ingresos brutos debería reemplazarse por un IVA provincial. Y de esa manera que el IVA sea coordinado con este mega organismo, lo mismo otros tributos que requieren, digamos, del intercambio de información y determinados mecanismos de coordinación de lo que llama el federalismo de concertación, o la Corte ha llamado mecanismos intrafederales, ¿no? eh, y en donde realmente se aprovechen las fuerzas comunes, es decir, la economía de escala entre todas las administraciones fiscales. Y que no se produzca como actualmente una, un caos normativo y una justa posición de regímenes de retención, de percepción, de recaudación, de distintos criterios y pretensiones, que seguirán existiendo, pero siempre bajo una misma coordinación. Eh, y finalmente la modernización de las leyes de aplicación y ejecución, como la ley de procedimiento fiscal y la ley penal tributaria, y que tengan un estatus de código fiscal, es decir, que se las codifique, que tengan un estatus de código, lo cual le da mayor permanencia y mayor, digamos, también jerarquía, ¿no? Que lo que puede ser una mera ley individual. Bueno, los principios de la tributación. Esta es la base, ¿no? Cuando vamos a hablar de la justicia, del sistema tributario justo, que es lo que vamos a desarrollar en estos slides, vamos a hablar primero de la base, que son los principios de la tributación. A mi modo de ver, la tributación está compuesta por cuatro ejes, por cuatro áreas, ¿no?
bien definidas: la política tributaria, que tiene que ver con la política como herramienta de política económica; las finanzas públicas, que tiene que ver con un área o digamos, un sector de la economía, de la macroeconomía y también de la microeconomía, a través de la economía fiscal. Después, el derecho tributario, y que es una rama del derecho, una rama autónoma del derecho. Y finalmente la técnica tributaria, que es una técnica en la cual los contadores somos quizás los especialistas y que tiene que ver con la interpretación, con la aplicación práctica de la ley tributaria. En cada uno de los ejes, ¿no?, que forman una red, por eso está el dibujo de la red. En cada uno de los ejes tenemos a su vez tres principios. Un principio que es el que está abajo, que es el principio expansivo, es un principio que tiene que ver con el concepto de justicia o con digamos, el objetivo de justicia en la sociedad. Ese principio expansivo, cuando hablamos de política tributaria, nos referimos a la redistribución del ingreso. Cuando hablamos de derecho tributario, nos referimos a la igualdad o capacidad contributiva. Cuando estamos en el eje de las finanzas públicas, nos referimos a la equidad vertical, y en el eje de la técnica tributaria a la subsunción, es decir, en este caso, la integración de los negocios o de las operaciones en la ley tributaria. Cómo cada uno de los negocios, con sus formas, con sus estructuras, se eh, ubica o encuadra o incardina en la ley tributaria. La planificación tributaria tiene que ver con esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se va del negocio a la ley, ¿no? Siempre dentro de lo que es el propósito de negocios, la realidad económica, etc. Luego tenemos el principio restrictivo o contractivo, que termina por limitar el principio expansivo, que es el que está arriba de todos en cada uno de los ejes. En materia de política tributaria, la generalidad, en donde que todos los ciudadanos paguen un poco de impuesto es bueno para sentirse parte del proyecto común, por más que no tengan mucha capacidad contributiva. Eso tiene que ver con la generalidad. En materia de derecho tributario tiene que ver con la legalidad, es decir, con el límite de la ley, el contorno de la ley, la reserva de ley para establecer la obligación tributaria en todos sus elementos. En las finanzas públicas nos referimos a la equidad horizontal, es decir, una forma de aplicar un impuesto similar a quienes están en semejante nivel de riqueza o semejante nivel de capacidad contributiva. Y en materia de técnica tributaria, la aplicación, es decir, es el proceso que va de la ley al negocio y no al revés, como la subsunción que va del negocio a la ley. Y finalmente, hay un principio que es integrador, que es el principio cuantitativo, por eso dos son cualitativos, y que tiene que ver con eh, darle un cálculo, un número, una liquidación a, eh, a los principios tributarios. En materia de política tributaria nos referimos a la suficiencia o recaudación, que obviamente que es un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de introducir un cambio a una reforma tributaria. En materia de derecho tributario nos referimos a la equidad, es decir, a no confiscatoriedad, el límite hasta el cual el impuesto es válido constitucionalmente y por sobre el cual se transforma en confiscatorio, es decir, termina por erosionar el capital o una parte relevante de la renta, termina siendo contrario a la Constitución. Y en materia de finanzas públicas nos referimos a la eficiencia, es decir, a un funcionamiento del tributo que no distorsione o que distorsione lo menos posible el funcionamiento de la economía y de los mercados y el sistema de precios. Y en materia de técnica tributaria, a la liquidación, es decir, a la determinación cuantitativa de la base imponible y del impuesto. La estructura, ¿cuáles son los buenos tributos? A mi modo de ver, los buenos tributos son cuatro, sin perjuicio que pueden existir otros tributos, especialmente aquellos que tienen una función extrafiscal, como por ejemplo impuestos ambientales, impuestos al trabajo, las cargas sociales, impuestos al comercio exterior, impuestos internos sobre cigarrillos, sobre bebidas alcohólicas, etcétera. Es decir, que tienen una función extrafiscal, pero en su función fiscal yo entiendo que hay cuatro tributos que son eh, los más relevantes, los que tienen que existir y sobre los cuales hay que focalizar la reforma tributaria. El impuesto a la renta societaria, que nuestro sistema es el impuesto a las ganancias que se aplica sobre
sociedades de capital, las llamadas sociedades de capital. Luego tenemos el impuesto a la renta de personas humanas, el impuesto a la renta personal, y que tiene en cuenta, que se aplica sobre las personas o asociaciones indivisas, y tiene en cuenta la capacidad contributiva personal o familiar del sujeto, que es una persona humana. Eh, el impuesto general al consumo por excelencia, que es el IVA nacional más el IVA provincial. Tendría que haber un solo impuesto general, eliminando ingresos brutos, también eliminando sellos, y un impuesto a la transmisión gratuita de bienes sobre herencias y donaciones u otros enriquecimientos gratuitos. En un país como Argentina, con tantas distorsiones en la distribución del ingreso, es llamativo que no exista un impuesto a la herencia, por lo menos a nivel nacional. Lo hay a nivel de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se requeriría modificar la ley de coparticipación y dar la facultad a la nación, ¿no? De, sin perjuicio de luego distribuir vía coparticipación la recaudación. Finalmente, al nivel de los materiales de este edificio, que hemos trazado como las bases, las estructuras y los materiales, que son las alícuotas o la determinación del quantum, el impuesto a la renta corporativo o de sociedades tendría que tener, a mi modo de ver, una alícuota del 25%, que es una alícuota promedio a nivel mundial, según lo que publica la OCDE, aproximadamente 24%, bueno, podría estar en torno al 25%. Un impuesto a la renta de personas humanas, cuya alícuota marginal para altas rentas esté en torno al 50%. 25 es muy bajo para un país como Argentina. Tendría que estar en torno al 50% con un sistema de integración parcial a través del dividendo y el sistema de crédito sobre el impuesto pagado en la sociedad, con un impuesto de igualación también, con lo cual se terminaría integrando a nivel del accionista eh, con la distribución del dividendo. Respecto al IVA, un IVA nacional más bajo, del 15%, y un IVA provincial del 10%, para transformar una alícuota combinada total del 25%. Y también un 25% como alícuota marginal del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, con lo cual el número acá clave es 25, tomando a cuenta bienes personales que podría quedar como un pago cuenta de impuesto a las ganancias y aquellos que no, aquella parte que no se puede absorber contra ganancias, en los últimos 10 años podría ser a cuenta del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, como una especie de anticipo o pago cuenta del impuesto final. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y eh, estoy a disposición por cualquier consulta o por cualquier comentario que ustedes tengan. Muchas gracias.